Cuando yo era joven, me gustaba un muñequito que se llamaba Scooby-Doo. Y en Scooby-Doo había una personaje que se llamaba Vilma. Y ella siempre, en cada episodio, perdía sus lentes. Era totalmente ciega, no pudo ver nada. Está todo muy oscuro, estoy ciega. Y ella siempre decía, mis lentes, no puedo verse mis lentes. Mis lentes, no puedo ver sin mis lentes. En otras palabras, la cosmovisión es la lentes en cual nosotros vemos el mundo. La palabra cosmovisión quizás suena un poquito filosófica, como algo que se escucha en una clase o un salón de filosofía. Por realidad es una cosa que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Entonces, la palabra cosmovisión es la forma en cómo nosotros vemos al mundo. Es nuestras preposiciones en cómo nosotros entendemos la moralidad, el amor, la justicia, la amistad. Es la forma en cómo nosotros vemos al mundo. Cada cosmovisión tiene 4 preguntas en cuál tiene que preguntar. Número 1, origen, ¿de dónde venimos? Número 2, sentido, ¿por qué estamos aquí? Número 3, moralidad, ¿qué significa vivir en este mundo? Y 4, destino, ¿para dónde vamos? Una cosmovisión nos ayuda a formar la manera en cómo nosotros vivimos. Igual, la cosmovisión nos ayuda a entender, como hoy en día entendemos, es la cultura. La cultura es la aplicación de la cosmovisión que cada persona tiene. Es decir, cómo nosotros vemos el arte, la música, la comida, el vestido, la ropa. La cultura es la aplicación de una cosmovisión. Es aplicando las 4 preguntas a la cultura. Cómo yo me visto, cómo yo veo la música, cómo yo veo la comida, cómo yo entiendo los animales. Todas esas cosas son culturales. Yo soy de los Estados Unidos. Entonces, la cultura mía está basado en la cosmovisión que yo traje de los Estados Unidos, que es diferente a la cultura colombiana. Y Colombia tiene su propio cosmovisión. Y en el mundo, en realidad, hay 2 cosmovisión, la cosmovisión cristiana y la cosmovisión no cristiana. Pero cada persona tiene una cosmovisión y cada persona está, por ser imagen de Dios, obligado a crear una cultura. Y eso se basa en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios ha puesto en cada ser humano un deseo para crear una cultura. Número 1, fructificar, da fruto. Cada persona está llamado a crear una familia. Eso es parte de nuestro diseño como seres humanos. Y cada persona tiene un deseo o un diseño para crear familias. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él le hizo este mandato: riega mi tierra con mi imagen, glorifícame a través de ese deseo. Y 4, someter la tierra. Es decir, que el hombre fue creado para dominar los árboles de los cielos, los peces del mar. Todo está bajo la autoridad y sumisión del hombre. Obviamente, el hombre tenía que hacer todo eso para la gloria de Dios. Tristemente, el hombre no cumplió eso. El pecado ha entrado al mundo y ha causado que el hombre no cumple con esos derechos de acuerdo a la gloria de Dios. En lugar, lo hace para la gloria de ellos mismos. Y eso se refleja en Génesis capítulo 11, en la torre de Baal, donde el hombre trató de cansar a Dios y no cumplió con el mandamiento cultural que Dios le hizo al hombre. Es multiplícase, es riégase, es expándase al mundo. Y el hombre no quiso hacer eso. Y ese mismo pecado está en el hombre. Hay gente que no quiere tener familias. Hay gente que no quiere tener hijos. Hay gente que en lugar de dominar para la gloria de Dios, domina para la gloria de ellos mismos. Lo hace de una forma equivocada. Lo hace de una forma corrupta. Entonces, cada persona tiene por mandato a crear una cultura. Y cada cultura obviamente no es buena, porque cada cultura tiene sus pecados mismos, su deseo de no hacer conforme a la palabra de Dios. Y Dios, en su soberanía y su poder, ha demostrado su gloria en toda creación. Entonces, la cultura es la aplicación de la cosmovisión. Cada persona tiene una cosmovisión. ¿Y por qué es importante a saber cuál cosmovisión tienes? Porque la cosmovisión determina nuestra creencia y eso moldea nuestra conducta y eso influye nuestro destino. Si no sabemos quién somos, refleje mucho en tu cosmovisión. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas cosas guarda y guardará tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Entonces, cada persona tiene que preguntarse esa cuarta pregunta y cada persona tiene una
una cosmovisión. Como dije, hay dos cosmovisiones. Una cosmovisión cristiana que es bajo la autoridad de Dios, bajo la palabra de Dios. Y hay otra cosmovisión que es ateo, que es en contra de todo lo que Dios dice. Aunque la palabra de Dios no dice la palabra cosmovisión, pero el concepto está ahí en la palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el hermano Pablo dice, no te conforme a este mundo. Dos cosmovisión, hay dos filosofías, filosofía cristiana y filosofía no cristiana. Y la filosofía no cristiana siempre está en contra de la filosofía de Dios. No quiere someterse a la sabiduría de Dios. No quiere someterse a la palabra de Dios. Entonces, en la cosmovisión no cristianas hay muchas cosmovisiones, pero solamente voy a hablar de algunas. Una es naturalismo, es decir, una cosmovisión que piensa que solamente esta tierra es suficiente. O en otra palabra, que no hay más nada de aquí fuera de este mundo. Este mundo es nuestra única realidad. La segunda es postmoderno. La segunda es postmodernos, es decir, que no hay ninguna verdad. La verdad mía es la verdad tuya, pero por esa misma frase trae una verdad y está el secularismo, es decir que yo no creo en la religión no es necesario para entender, para interpretar, para mirar al mundo. Yo puedo ver el mundo sin la necesidad de religión o Dios. Esos son los tres más populares que hay en este mundo y esos cuatro cosmovisión están en contra de Dios. Primera pregunta, origen, ¿de dónde venimos? De acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio Dios creó todo. Es decir, que somos imagen de Dios, creado por un creador, que es Dios, Dios personal, Dios que vive, Dios que tiene inteligencia. Dios creó todo lo que hoy en día vemos y entendemos. Sin Dios no hay creación, sin Dios no hay nada. Entonces nuestro origen viene de Dios y eso significa que vivimos en un mundo, una realidad que es Dios. La segunda pregunta, ¿quién somos o cuál es el sentido de este mundo? Mejor dicho, el número 2, que es el sentido. ¿Por qué estamos aquí? La palabra de Dios nos dice que fuimos creados para glorificar a Dios. Ahí está el mandamiento que te acabo de decir en Génesis capítulo 1, versículo 28. Fuimos creados para expandir este mundo, para que este mundo refleje el carácter, la naturaleza y le dé gloria a Dios. En el Catecismo Menor de Westminster dice que ¿por qué fuimos creados? Fuimos creados para glorificar y gloriarse en Dios. Fuimos creados por un propósito. Y el problema con mucha cosmovisión no cristiana es que no le da sentido a la gente. La gente se siente perdido. La gente no tiene sentido porque no está operando con la primera pregunta es que fuimos creados para Dios. Y cuando sabemos ese punto que fuimos creados para Dios, entendemos cuál es nuestro propósito. Número 3, la ética. Fuimos creados para saber el bien y el mal. Dios ha puesto esa conciencia en nuestro corazón. Dios ha puesto ese deseo de entender y aplicar el mal y el bien. Ninguna persona fuera de la imagen de Dios entiende este concepto de mí. Nadie fuera creado de imagen de Dios entiende ese concepto de mal y el bien. Solamente la persona creada en la imagen de Dios entiende el concepto de bien y el mal. Y Dios no ha dicho cuál es el bien y cuál es el mal. Cualquier cosa que glorifica a Dios es bien. Cualquier cosa que no glorifica a Dios es mal. Llamamos eso pecado. El pecado va en contra de quién es Dios, su naturaleza y su persona. La 4. De acuerdo a la palabra de Dios hay dos destinos. Uno es para el infierno, a esa persona que no quieren aceptar a Jesucristo como su único salvador, o el otro es para el cielo, aquella persona que quiere vivir para Dios, que reconocen que su cosmovisión está influenciado por la palabra de Dios y por Dios mismo. Entonces hay dos destinos para la persona, el infierno separado de Dios o el cielo juntamente con Dios para siempre. Muchas te preguntan, ¿pero sería Dios malo para condenar a una persona al infierno? Bueno, si tú no quieres estar con Dios en este mundo, ¿por qué tú quieres estar con Dios en el cielo para eternidad? Dios le está dando el diseño y el deseo de cada persona. No quiero Dios, entonces Dios dice, si tú no quieres, entonces ahí está tu voluntad. Dice C.S. Lewis que Dios dice a la persona, haga tu voluntad, o la persona dice, Dios haga mi voluntad. Entonces, si tú dices, Dios haga mi voluntad, es decir que yo no quiero Dios. Entonces, Dios te está dando tu voluntad, tus deseos. Es que tú no quieres estar con Él. Entonces, esta cuarta pregunta solamente se puede preguntar y responder en el cristianismo. Origen, sentido, moralidad y destino. Solamente el cosmovisión cristiana puede responder a esas cuatro preguntas. Entonces, ¿qué cosmovisión tú hoy en día vas a aceptar? ¿La cosmovisión no cristiana o la cosmovisión cristiana? Entonces, tú tomas la decisión hoy, ¿cuál cosmovisión tú quieres hacer? ¿Quieres seguir conforme a la palabra de Dios o quieres seguir conforme a tu palabra? Porque cada persona tiene que responder a esas cuatro preguntas.
preguntas. Y solamente en la cosmovisión cristiana tenemos esas 4 preguntas. Entonces, recuerda, solamente en la cosmovisión hay coherencia. Solamente en la cosmovisión cristiana hay orden, hay sentido, hay moralidad, hay justicia, hay amor. Porque cada cosmovisión fuera del cristianismo no puede ser esas respuestas. Solamente en la cosmovisión cristiana entendemos cuál es el propósito del hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Cuál es el sentido de este mundo? ¿Cuál es la ética en cual yo debería? ¿Cuál es la ética donde yo debería vivir en este mundo? Entonces, la cosmovisión cristiana solamente te da a ti el sentido que tú necesitas. Y recuerda, cada cosmovisión bajo Cristo y cada pensamiento bajo Cristo. Chao.